Apreciados amigos y hermanos en la fe, quiero desearles a ustedes un buen inicio de semana, que el Señor bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos, y estamos agradecidos con Dios por volvernos a dar la oportunidad de la vida, del trabajo, y que de manera maravillosa Él suple cada una de nuestras necesidades. Bueno, en el día de hoy nuestro tema tiene que ver con la segunda venida de Cristo, pero hay que conversar sobre un tema de algunos hermanos que tienen sobre el rapto. La palabra rapto en la Biblia tiene unas características muy especiales porque esa palabra no existe. Vamos a hacer un pequeño estudio, no podemos hacer una exégesis del tema de Mateo que se encuentra en el capítulo 24, versículo 40 y 41, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poco de historia del dispensacionalismo. Vamos a ver cómo fue que influyó, cómo es que después del año 1960, del 50 hacia adelante, ha tenido un gran auge entre nuestros hermanos de la fe. Dicen que viene el rapto y hay una serie de películas, libros y una serie de cosas. Y vamos a ver hoy por qué el rapto no aparece en la Biblia y por qué las Sagradas Escrituras dicen que esa doctrina realmente es antibíblica. Así que dice, las Sagradas Escrituras enseñan sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver realmente cómo es que viene Jesús. Bueno, es muy profundo, vamos a hacer una perícopa de Mateo capítulo 24, 40 y 41 y vamos a analizar desde todos los puntos de vista por qué será tomado y dejado. Así que dice la Biblia, ¿existe el rapto? O nos preguntamos, en las iglesias hay una serie de doctrinas, la gente se asusta porque piensa que de pronto usted va en un avión y el piloto, copiloto, todos son raptados y entonces aquel avión va a caer en picada, se van a matar a aquellos hombres que están todavía ahí dentro del avión, fuera de eso va a caer sobre una ciudad y va a causar más muerte. Entonces, el rapto, vamos a ver qué dice. La historia comienza con John Nelson Darby. Él es un anglo-irlandés. Él tiene la particularidad de que creó un grupo llamado los Primeros Hermanos de Plymouth. Y esta persona cuenta que desde el rapto de 1827 se le vino a una idea. Él tuvo sobre falta de un cumplimiento judío y él tiene unas ciertas tendencias a creer que la iglesia no ha cumplido el propósito y que el pueblo de Israel lo va a volver a hacer, es decir, los judíos. Permítanme leerles. Él nace el 18 de noviembre de 1800 y fallece el 29 de abril de 1882. Fue un evangelista anglo-irlandés y una figura de gran influencia entre los hermanos de Plymouth, así era como se conocían. Él, en su teoría, en su estudio bíblico, es considerado el padre del dispensacionalismo en Europa, porque en Estados Unidos es Cyril Scofield, un doctor que era abogado, pero él se inclinó y él hizo una Biblia llamada la Biblia de Scofield. Casi los grandes institutos bíblicos pentecostales, metodistas y de ciertas denominaciones han tomado esta Biblia de Cyril Scofield y han adoptado ciertas influencias que él ha tenido en su Biblia, y ahí viene que casi la mayoría de los hermanos en la fe creen en el rapto. Dice que él es considerado allá en Europa y dice que él es del futurismo, el arquitecto de un sistema de teología futurista donde el rapto secreto fue el epicentro de joya y corona teológica. Vamos a ver que él tomó en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 15 al 17, la palabra arrebatado como rapto. Como ya lo hemos explicado, la palabra en latín es rapio, que quiere decir rapto, y no aparece en ninguna de las versiones que conocemos como Reina Valera. Ahí dice que Margaret MacDonald, dice que una señora que tuvo, una chica muy joven, tuvo una visión sobre el rapto. A ella se le ha encasillado directamente como la persona que ha sido como la fundadora, pero realmente es John Nelson Darby el que tuvo la idea.
Ahí dice más abajito que el padre del dispensacionalismo norteamericano fue el doctor Ciro Scofield. Dice que la primera Biblia que publicó fue en 1909 y la segunda en 1917, y de ahí viene la tendencia a la mayoría de eso. En primera de Tesalonicenses, que estábamos leyendo, del 15 al 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice las Sagradas Escrituras, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando Cristo venga, las Sagradas Escrituras dicen que Él viene en poder y gloria con todos sus ángeles. Pero Él no viene a la tierra, Él no la pisa, Él no toca suelo, Él está en las nubes y Él comienza a llamar, como dice ahí en el versículo 15, que Él comienza a llamar a los que durmieron desde Adán o a Abel, que fue muerto por su hermano, hasta el último que se cierre el toque de gracia que ya haya muerto. Así que Él los despierta, los llama y los espera en las nubes de los cielos. De ahí, cuando Él los levanta hacia el cielo, son transformados de una manera maravillosa. El que era calvo tiene cabello, el que no tenía dientes sale inmortalizado, porque Cristo le va a reemplazar la naturaleza muerta por una naturaleza viva, diferente. Y dice después, en el versículo 16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ahí viene la palabra rapto. Pero ustedes la pueden buscar. Por favor, vayan a muchas facilidades digitales. Ahora usted puede bajar, siempre lo hemos dicho, diccionarios, enciclopedias y una serie de estudios en el cual dice la Biblia que esa palabra arrebatados es muy diferente a rapto, porque el rapto es seleccionado, arrebatados es diferente. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que Darby introdujo un debate en el año 1833 y dice que el rapto secreto de la iglesia, y de un paréntesis, vamos a analizar muy bien esto porque él está diciendo que la Biblia no ha cumplido el propósito que tiene que tener. Y él dice que hay un propósito, y el rapto de la iglesia tiene que ser en la última semana de la profecía de Daniel, que se encuentra en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice que esa semana está en el futuro. Así que vamos a analizar muy rápido, porque no tenemos el tiempo para hacer una exégesis completa de Daniel ni tampoco de Mateo. Así que vamos a ver por qué él la incluye en el futuro si ya se cumplió en el pasado. Estos dos conceptos, ¿de cuáles? Que la semana 69 y la semana 70 tienen que un futuro para que haya el rapto. Y hablan de un milenio y que va a ser prosperidad y que van a reinar los judíos 1000 años con Cristo y van a volver a controlar el mundo como Dios lo tenía para ellos. Pero hay algo importante. Como la semana, vamos a ver que son 7 años. Dice que 3 años y medio son de prosperidad y 3 años y medio es de terror, que el anticristo va a venir y se va a hacer una serie de cosas. Así que vamos a entrar a las profecías rápido de Daniel, que está en el capítulo 9, versículo 24, sobre la profecía de las 70 semanas. Permítame leerle lo que dice la Sagrada Escritura en el siguiente versículo 24. 70 semanas están determinadas, es decir, cortadas, están desligadas de la profecía de los 2300 tardes y mañanas que aparece en Daniel capítulo 8, versículo 14, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que vamos a ir desglosando poco a poco lo que sigue. En el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ver muy rápido en un diagrama que tenemos cómo es que se explica esto, cómo fue que el rey Artajerjes le da un poder especial, por decirlo así, a Nehemías para que él vaya y reconstruya Jerusalén. Vamos a verlo más adelante. Sigamos leyendo. Dice que después de las 62 semanas el Mesías será quitado
y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y dice así: por una semana él confirmará el pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de las ofrendas. Así que podemos saber aquí podemos hacer un estudio más grande, más profundo. Y dice que él en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que vamos a ver en el siguiente. La gente dice, para que usted vaya analizando después en nuestros temas, que cuando Cristo murió en la cruz, él clavó los mandamientos de Dios y que la gente no guarda el sábado y que ya no es pues, dispensable. Y hay una serie de diferencias teológicas con respecto a qué fue lo que él clavó en la cruz. Pero usted puede ir a Colosenses capítulo 2, ahí está la cita bíblica, capítulo 2, versículo 13 al 17, y en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15. Usted puede ver que ahí, a la mitad, cuando él es crucificado, dice que él haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que yo le invito a que usted sea un investigador de la Biblia. Si tiene algún tipo de pregunta, nos puede llamar al canal, nos puede mandar un mensaje al WhatsApp y con el mayor gusto le podemos dar un estudio bíblico. Ahí están las peticiones de oración al 8664-1111 y si no, pues con el mayor gusto mandan una información detallada y podemos tener un estudio. Muy bien, dice que cuando Cristo estaba en la cruz, en la mitad de la semana, él pronunció unas palabras que era consumado es, y dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y eso está en la cita en Marcos capítulo 15, versículo 38. ¿Qué fue lo que se rasgó? Dice la Biblia que cuando él dejó de respirar, expiró, murió, se abrió el velo, indicando que usted ya no necesitaba más sacrificios, usted no necesita un sacerdote para acercarse a Dios como era antes. Cuando él murió, se acabaron todo el sistema ritual de llevar un carnero, una oveja, palomas, harina y una serie de cosas que simbolizaban a este hombre que acaba de morir en la cruz. Así que cuando se rasga el velo, se ve el lugar santísimo donde era prohibido ver, donde la presencia del Quechina, acuérdese que allá cuando estaba Cristo, cuando él murió en Jerusalén, ya no existía el arca. El arca fue guardada por Jeremías antes que Nabucodonosor destruyese Jerusalén. Así que vamos a ver un poco más de historia después en el tiempo. Según la profecía en el siguiente, Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría en el año 34. Así que vamos a ver un pequeño estudio muy rápido de lo que son los símbolos de la profecía bíblica. Dice que Esteban es apedreado en Hechos capítulo 7, versículo 58, y dice que ahí termina las 70 semanas para el pueblo judío. Dice ahí, en la siguiente diapositiva, dice, te he fijado un día por cada año, es decir, para poder contar las 400 semanas, las 490 semanas, tenemos que tomar como base bíblica Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números capítulo 14, versículo 34. Ahí dice que un día profético equivale a un año, literal, y 69 semanas se multiplica por 7, teniendo un total de 483 días que equivalen a 483 años. Si usted hace un análisis y no quiere ver la realidad de lo que dice la Biblia, si usted se pone a sumar las 70 semanas, sería un año, 3 meses y creo que 4 semanas o 3 semanas o 15 días para que se cumplan las 70 semanas. Y vamos a verlo bíblicamente que no pudo haber sido una semana completamente o 70 semanas literales, porque no se había podido reconstruir lo que sigue. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, esa es la profecía, es decir, de los 2300 tardes y mañanas hay que separar 70 semanas solamente para el pueblo de Israel. Y vamos a ver en qué consistía. Las 70 semanas terminan con quién. Dice que el primer mártir cristiano fue Esteban en el año 34. Saulo de Tarso aprueba su muerte, es apedreado, dice que ahí de manera maravillosa se dio el rechazo del evangelio por los líderes judíos y el evangelio pasó a los gentiles que ahora somos injertados, como dice en el tronco del olivo. Muy bien, ahí vemos un
pequeño diagrama, por favor, en la siguiente. Muy bien. Dice 70 semanas cortadas o separadas solo para el pueblo judío. Así que voy a ir desglosando poco por poco porque aquí no tengo el sistema PowerPoint. Ustedes ven arriba el número 7, el 62 y el 1. Sumando esas semanas dan 70 semanas, el cumplimiento profético de Daniel. En la primera semana dice que del año 457 hay un decreto de Artajerjes, usted lo pueden buscar en Esdras, capítulo 6, versículo 1 al 6 y el capítulo 12, el capítulo 7 del 12 al 26. Y ustedes pueden ver de manera especial que se cumple lo que el Señor está diciendo de que aquel copero que se llama Nehemías estaba frente al rey y entonces él está muy triste y el rey le dice que por qué está triste y él le cuenta la historia de que Nabucodonosor de manera profética destruyó Jerusalén y que las ruinas están todavía allá en el templo y que a él le gustaría hallar gracia delante de él y él le da una carta pidiéndole madera, le da oro y una serie de dinero para que cuando él pase los ríos, la gente que administra los bosques le conceda la madera. Así que pasan 49 años, por eso usted ve arriba el número 49, pasan 49 años del 457 al 408, dice la Biblia que duró la reconstrucción del templo y dice la Biblia que en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Ahí viene el problema y el conflicto que había con los samaritanos, de que ellos querían reconstruir el templo, pero los judíos no se lo permitieron. Y dice la Biblia, usted lo puede leer en su casa, que mientras que ellos con una mano hacían un trabajo, con la otra tenían una lanza. Y andaban muy precavidos porque había muchos enemigos para que eso no se volviera a reconstruir. Después sigue del 408 al año 27 que viene el bautismo de Cristo. Dice ahí, usted lo puede buscar en la computadora, ahora hay muchos servicios digitales que le pueden dar información. En el año 15 de Tiberio César, Jesús fue bautizado en el Jordán, es decir, en el año 27. Del año 408 al año 27 después de Cristo, el Señor les estuvo hablando a ellos sobre la venida de un Mesías, el cumplimiento de la profecía que ellos habían visto desde el Edén hasta el cumplimiento del Calvario. Y después de eso, se salta ahí una cruz y dice que en la última semana el Mesías hará cesar el sacrificio y la ofrenda y pasarían 3 años y medio más para que los judíos pudieran reconocer que realmente se había cumplido la profecía de Cristo, que Él era el Mesías que estaba esperando y que Él simbolizaba todos los ritos que se habían dado por medio de Dios a Moisés allá en el monte, para que después lo cumplieran en el tabernáculo, que era que entraban ahí por las 3 puertas que tiene, iban al tabernáculo, se lavaban los pies, el hombre le colocaba la mano al animal, lo degollaba, lo tiraban allá encima donde había una gran parrilla, que era el holocausto. Después el sacerdote entraba, iba y tiraba la sangre allá sobre el altar, y había una gran cortina, y ahí se esparciaba la sangre. Solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Después venía el Yom Kippur, conocido como el día del perdón, el día de la restauración completa, y entonces esa cortina era limpiada, que quiere decir que los pecados eran terminados. Después de ahí seguía el Shekinah, o sea, aquella estructura maravillosa donde habían 3 cosas dentro del arca, que era la vara de Aarón, que floreció, el maná, que significa la comida que vamos a comer cuando estemos con Cristo, y la tabla de los 10 mandamientos que nunca el hombre puede cambiar o alterar. Así que cuando se cumple la profecía que estamos leyendo, en el año 27 Cristo es bautizado por Juan el Bautista allá en el río. Después dura 3 años y medio su ministerio y dice que a la mitad de la semana Cristo iba a morir y se cumplió literalmente eso. Después de eso, faltan 3 años y medio y se cumple con la muerte de Esteban, es apedreado el primer hombre, y de ahí se cierra la gracia para los judíos, es decir, que ellos no van a tener siempre los oráculos divinos, sino que ahora son pasados por medio de Pablo a los gentiles.
Así que podemos apreciar de que aquí se cumplió todo, así que no podemos esperar lo que dice aquel hombre, que viene el rapto en la última semana porque ya se cumplió. Así que vayamos a lo que dice la Biblia. En la siguiente diapositiva se va a cumplir así. Vamos a ir muy rápido porque esto es un recuento. En el año 457 se declara, hay un decreto por Artajerjes, se lo da a Esdras y a Nehemías, y se cumplen 483 años hasta el bautismo de Cristo. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla que hay 3 años y medio del ministerio de Cristo, del bautismo hasta la cruz, y quedan 3 años y medio de la cruz a la muerte de Esteban. Así que los 34 se acaba las 70 semanas y el pueblo es directamente beneficiado. ¿Cuáles? Los gentiles, porque el evangelio pasa a nosotros. Así que los dispensacionalistas sostienen que la iglesia no ha reemplazado a Israel en el programa de Dios y las promesas a Israel en el Antiguo Testamento no han sido transferidas a la iglesia. Es decir, todavía hay la esperanza de que los pueblos, especialmente el pueblo de Israel, retome el control y esperen a aquel hombre que ellos no han querido aceptar, ni la primera, ni tampoco van a aceptar la segunda. Así que para ellos Cristo no ha venido a la tierra. Este hombre, que es dispensacionalista, creen que las promesas que Dios hizo a Israel de la tierra, muchos descendientes y bendiciones, y que ellos van a subyugar a sus enemigos, en el Antiguo Testamento serán finalmente cumplidas en el periodo del milenio que se habla en Apocalipsis 20. Yo lo invito a que usted lea Apocalipsis 20. Creen que así como Dios en la época actual enfoca su atención en la iglesia, Él nuevamente en el futuro enfocará su atención en Israel. Y toman la cita de Romanos capítulo 9, versículo 11 para darle un cumplimiento profético en el futuro, el cual creemos que no es así. ¿Cuáles son los peligros entonces de creer en un rapto secreto? Vamos a ir rápido y se lo voy a mostrar bíblicamente. Que las Sagradas Escrituras mienten, es decir, que la profecía de Daniel capítulo 9 nunca se cumplió. Así que Cristo no murió, Cristo tampoco resucitó, aunque ellos dicen que sí, pero la semana se pierde. Que el cambio de evento será diferente. Vamos a ver esas citas bíblicas de Daniel capítulo 2, versículo 44, Mateo 16. Cristo no vendrá en forma corporal y la Biblia lo dice que sí. Vamos a ver esa cita, yo solamente le estoy nombrando algunas cosas. Que los santos no pasarán por la tribulación y la Biblia dice que sí. Ahí está la citación bíblica, lo vamos a leer bien detenidamente. Dios dará una oportunidad más al mundo después de que Él venga, imagínese usted eso. Así que el que es pecador y no aceptó a Cristo, y Cristo vino, Él dice que le va a dar la oportunidad nuevamente por un tiempo para que se arrepientan. Así que no podemos entender cómo esto se va a hacer en el futuro. Y dice que el anticristo todavía no se ha manifestado en el mundo. Después dice que habrá un periodo de 3 años y medio de mucha prosperidad. Toda la gente habla de prosperidad, toda la gente quiere... hay un movimiento de prosperidad. Y el Señor dice que nos va a venir tragedias de repente, ruina de repente, el mundo está colapsado, las instituciones, la justicia, la seguridad, ustedes ven cómo vivimos ahora, así que no puede ser de prosperidad porque el Señor dice que Él va a venir y será como fuego consumidor. En la siguiente diapositiva nos encontramos que Daniel versículo 44 dice lo siguiente: y en los días de estos reyes de Dios, es decir, de la estatua del rey Nabucodonosor, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, que la profecía de Daniel capítulo 2, versículo 44, tiene que cumplirse en la manera que Cristo va a volver y va a formar un reino, pero es definitivamente santo. No lo van a gobernar los hombres, sino Él. En Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Jesús, que se llama Miguel en la Biblia, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Ve? Cuando Él venga, no será bendición, no será prosperidad, no será un tiempo de mucha cosa, porque dice que será un tiempo de angustia que el hombre no puede expresar. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice que habrá un terremoto que sacudirá la tierra como nunca más. Dice que las olas van a barrer completamente las costas y las islas. Así que la segunda venida de Cristo no es algo así como para pensar que estaremos muy tranquilos. Pero dice que en aquel tiempo será librado tu pueblo, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, un pueblo con unas características especiales.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Así que, ¿cómo va a haber un rapto si Él dice que los va a despertar? Así que Dios haría excepción de personas, solamente resucitaría. Vean, se lleva a los que están vivos. ¿Y los muertos? Sigamos con la siguiente diapositiva. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que si Él vuelve, Él no le va a dar chance a ninguna persona que haga lo que estaba haciendo y después se arrepienta. Él dice que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos y se lleva a su pueblo escogido. Así que se cerró el tiempo. Sigamos. Hechos de los Apóstoles. La historia es muy buena. Están todos los apóstoles. Jesús los lleva a ¿dónde? Ahí dice en la Biblia, en el versículo 12, que cuando ellos estaban en el Monte de las Olivas, estaban viendo cuando Jesús era levantado. Ellos se comenzaron a subir la vista y junto con Él, y los ángeles les dicen, varones galileos, ¿qué hacen ustedes viendo al cielo? Bueno, entre tanto que Él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo, es decir, viene en forma corporal. Él no se va a presentar de manera, o sea, Él no se va a ratar la gente, dice que todo ojo lo va a ver. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en la siguiente, gracias. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Es decir, cuando Él venga, va a ser algo maravilloso. La Biblia dice, ahorita vamos a leerlo en Apocalipsis 1, que todo ojo lo va a ver. Entonces, si hay un rapto, solamente son unas personas. ¿A dónde están las otras? Dice la Biblia en Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá. ¿Cómo será eso? No lo entiendo, hermanos, no tengo la mayor explicación. ¿Volverá a la tierra plana? ¿Estarán todos los hombres dormidos, despiertos? No lo sé. Pero Él dice que todo ojo lo va a ver, va a ser algo maravilloso. Y dice, los que le traspasaron, Él va a resucitar de manera maravillosa. Aquellos que le clavaron, aquellos que le arrancaron las barbas con sus manos, aquellos que le pegaron, aquellos hombres que le pusieron algo encima y le daban, Señor, profetízanos, ¿quién es el que te pega? Aquellos hombres como Barrabás, como todos aquellos como Pilatos, y todos aquellos como Anás, Caifás, y todo ese cuerpo especial de judíos que lo llevaron a Él, van a ser resucitados de manera especial para que lo venga a ver a Él en gloria y majestad como Él lo prometió. En Isaías 25, versículo 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Si es un rapto, entonces no lo estamos esperando, porque nos va a llevar de manera así. Así que la Biblia le dice que lo hemos esperado, lo vamos a ver con nuestros ojos y Él de manera maravillosa nos va a llevar. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Apocalipsis capítulo 7, aquí podríamos terminar nuestra charla. Dice que habrá un pueblo especial que pasará por la tribulación. Los futuristas de la semana 69 y 70 de Daniel dicen que ellos van a ser arrebatados para que no pasen por la tribulación. Así que la Biblia desmiente sus versiones. Recuerden que Apocalipsis capítulo 7 tiene la particularidad de nombrar a los 144,000 que se van a estar sobre la faz de la tierra cuando Él vuelva, o sea, los descendientes de ellos. Y dice que van a pasar cierto dolor ciertas personas. La palabra tribulación tiene muchas cosas, dolor, como dolor de parto, ruina, tragedias. Así que leamos el contexto de Apocalipsis capítulo 7. Dice así, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Si ustedes tienen una Biblia, van a encontrar que esas palabras son de Cristo. Si usted las encuentra en rojo, son palabras de Jesús. Y dice lo siguiente, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, ¿estos son los que han salido del rapto? Supuestamente no. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero, es decir, han ofrecido sus vidas. Cuando Cristo venga, van a haber 3 grupos especiales.
los 144,000 de primeras, los que están vestidos de túnicas blancas y en su borde está manchadas con la sangre de Cristo, y los terceros, la gran multitud. Yo prefiero estar en la última multitud, allá, al fondo, que el Señor me conceda eso. Y dice después, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Así que vemos en Apocalipsis capítulo 7 que este pueblo pasará por la tribulación. El rapto dice que no, que ellos no van a sufrir. Así que ¿quién dice la verdad? Sigamos adelante para poder entender Mateo entonces capítulo 24, versículo 40 y 41, donde dice que uno será tomado y otro será dejado. Como no tenemos el tiempo para hacer una exégesis, vamos a buscar lo que dice la Biblia de manera rápida. En Mateo 23 y 24 es una narración apocalíptica. Yo le ruego de manera especial que cuando usted lea, usted encuentre un consecutivo de lo que usted quiere leer. Hay gente que solamente saca un versículo y ya hacen unas cosas, pero no leen el contexto. Así que tienen que ir al capítulo 23. El capítulo 24 están juntamente unidos en un proceso apocalíptico de una segunda venida, de cómo debe usted estar preparado y los eventos que se van a desarrollar. Y dice después que la perícopa más leída, es decir, lo que la gente más toma, son el versículo 40 y 41 para poder sustentar que el rapto existe. Y después dice así, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Hay muchas preguntas. Primero, dice que va al cielo, dice que es raptada, dice que ¿hacia dónde va? No dice nada, así que no podemos argumentar más porque sería incluir a la Biblia a decir cosas que nosotros no estamos diciendo ni que la Biblia está diciendo. Uno será tomado y el otro será dejado, pero ¿en qué circunstancias? No dice que va a ser raptado, llevado al cielo, nada, solamente dice. Muy bien, vamos a ir rápido a Mateo capítulo 24 para que usted vea esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Eso dice Mateo 24. Después dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y dejado, pero ¿con referencia a qué? Pues será tomado y dejado como en los tiempos de Noé, y ahora vamos a Lot. En Lucas capítulo 17, 20-37 dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, la misma secuencia, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Jesús dice que así va a ser su venida. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que para poder entender la palabra dejado y tomado tenemos que ir a una serie de palabras que bueno, yo lamento, pero por favor vaya usted a su Biblia, que son muy importantes para hacer una exégesis y saber qué es lo que sucede. Hay unas palabras importantes que dicen paralambano, esas palabras están escritas en griego, su servidor estudió, y entonces quiere decir tomar, y solo aparece en Mateo capítulo 24 en el 40 y 41. Dos veces su verbo es parambano, recibir, tomar para sí mismo. Así que vamos a ver qué es la palabra tomar y dejar. Después dice, afiemi significa dejar. Parausía, presencia, venida y llegada. Epifanía, manifestación, aparición, resplandor. Apocalipsis, como usted lo está leyendo, así aparece en el idioma griego. Revelación, desvelamiento, descubrimiento y regreso repentino. Hemos escuchado muchas veces que cuando vamos a la iglesia, muchos predicadores, muchas personas invitadas al púlpito, dicen que ese libro no lo pueden entender, Apocalipsis, porque es un libro muy complicado, pero la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo. Así que es un libro para que usted lo pueda entender y no lo tape, no diga, no, es que es muy difícil, muy complicado, que las bestias, que ángeles, que trompetas, pero todo está muy claro. Sigamos leyendo entonces con la palabra arpazo. Arrebatar, agarrar por la fuerza. Y tote es muy importante tenerlo porque tote significa entonces. Y la mayoría de lo que estamos leyendo en capítulo 23 y capítulo 24
Dice, y entonces, la mujer, y la de entonces será dejado, entonces como en los tiempos de Noé, entonces como en los tiempos de Lot. Vemos que es una consecutiva. Acabamos de hablar al inicio que rapto en la Biblia no existe. Viene del latín, llamada rapio. Ustedes deben de recordar que la Septuaginta fue hecha por 70 personas allá en Alejandría y se les dio la tarea de que cada persona cogiera un libro de la Biblia y esa persona comenzara, pero en latín. Así que la iglesia patrocinó esta Biblia y por eso se llama la Biblia Vulgata Latina. Sigamos leyendo de manera especial. ¿Cómo entender entonces la palabra uno será tomado, otro será dejado en el contexto de Mateo 24? Porque dice que es el rapto. Dice, está uno, el Señor se lo llevó. ¿Y el otro? ¿Pero a dónde? ¿Al cielo? ¿Quién lo lleva? ¿Los ángeles? Leamos lo que dice Mateo. La comparación de Jesús y el contexto de que su venida será como en los días de Noé. ¿Noé fue dejado o tomado? Bueno, la Biblia dice que fue tomado para salvación. ¿Quién? Él y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 señoras y los animales que entraron en el arca fueron tomados. Y en los días de Noé, todo el que se quedó afuera del arca, o sea, ¿dejado en qué? En pecado, porque él duró 120 años predicándoles. ¿Quiénes? Noé, por medio del poder del Espíritu Santo, que se arrepintieran de sus pecados, que había adulterio, fornicación, asesinatos, lujuria, idolatría, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento que podemos leer de los antidiluvianos, dice el Señor, que los barrió. Así que si Noé fue, ¿qué? Tomado ¿para qué? Para salvación, porque se arrepintió y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, creyó en el rito que Dios había establecido en el Edén. Así que vemos que Jesús está dando el contexto de que es tomado y dejado en los tiempos de Noé. Sigamos leyendo. No hubo unos que murieron. Ustedes recuerdan que la gente quería subirse al arca. Le suplicaron porque cuando Noé se metió al arca pasaron 7 días. Así que la gente se mofaba, dice la Biblia, usted lo puede leer. Y la gente se sorprendía porque ellos nunca habían visto llover. Y ellos decían, ¿cómo este hombre está haciendo una casa flotante en medio del bosque cuando nunca hemos visto llover? Porque dice la Biblia que subía un vapor y rociaba la tierra. Así que dice que después de eso comenzaron a correr, miraban a ver cómo se salvaban y algunos se aferraban fuertemente al arca, pero dice la Biblia que murieron. ¿Fueron dejados en qué? Fueron dejados porque el tiempo de gracia se cerró para ellos. Eso es lo que Cristo está diciendo. Vayamos entonces a la otra. Entonces estarán 2. Entonces estarán 2 en el campo. Uno será tomado ¿para qué? Para salvación porque se comportó como Cristo quiere. Y el otro será dejado ¿para qué? Para perdición porque es un impío. La Biblia no dice nada más que se va para un lado porque será tomado y dejado en el contexto de Mateo, tanto de Lot como Noé. Sigamos en la siguiente diapositiva, gracias. Dejado como Jesús utiliza el diluvio como comparación. Vamos a leer. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, dice la Biblia que fueron, ¿qué? ¿Llevados? No, dice que murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Usted lo puede buscar en Génesis 7, del 22 al 23. Ahora viene la pregunta, volviendo a Mateo. ¿Quiénes fueron los quedados o los dejados aquí? La palabra, mire, yo le invito, por favor, de manera especial, vaya, busque un diccionario. Hay uno muy bueno, creo que se llama diccionario que está en griego y en hebreo, Vine, muy bueno. Ahí está Schokel también, un diccionario excelente. Y dice la palabra que chamac en el idioma, porque cuando Cristo hablaba, como él era judío, es Dios, sabía todo. Así que la palabra que él está diciendo de dejar quedado atrás, de destruir, se llama chamat. Así que cuando Cristo habla, no está hablando en griego, sino en hebreo. Así que él tiene que irse al Antiguo Testamento para narrar qué fue lo que le sucedió. Así que la palabra chamat, usted la puede buscar en internet, en su diccionario bíblico, que es destruir y aniquilar. Así que Dios dejó chamat a todos los que iban a destruir, a todos los que iban a morir. Sigamos adelante entonces.
La palabra que el Señor Jesús habla de tomado es lakab. Así que chamad es dejado y tomar es lakab. Entonces la palabra hebrea que vamos a utilizar aquí le vamos a dar el contexto de que Cristo está hablando en Mateo. Tomar, agarrar, atrapar, recibir, adquirir, comprar, trazar, tomar por esposa y arrancar. Usted puede ir a la Biblia y va a encontrar en la exégesis que esta palabra lakab tiene muchos significados, pero en especial de ser tomado. Así que tomemos en cuenta lo que dice. En la siguiente diapositiva, cuando estudiamos Mateo 24 a fondo, nos damos cuenta que cuando Jesús habla de que uno será tomado y el otro será dejado, en conjunción con la segunda venida, como él lo indica en el capítulo 24, el tomado es aquel que es preso, atrapado, sorprendido por la segunda venida de Cristo y ya no tiene salvación ni escapatoria, pues no se ha preparado para el regreso de Jesús. Le decimos a la gente, hermano, mira, arrepiéntate. Cristo está que viene. Dice, yo estoy escuchando esa historia de mi abuelita y Jesús no ha venido. La respuesta es que no quiere que tú perezcas. También después sigue, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, no habrá una segunda opción. Sigamos leyendo de manera rápida. Dos grupos, sus decisiones selladas para salvación o para perdición. No hubo una segunda oportunidad para ellos que se quedaron afuera. Pregúntele usted a la Biblia y vaya a Génesis y busque a ver si alguna persona que quedó aparece viva. Dice la Biblia que todos fueron raídos. Imagínese usted la competencia, la fuerza de aquellas personas que vivían hasta 700, 800, 900 años, una contextura física. Me imagino la musculatura, la fuerza para aferrarse a aquella barca y suplicarle a Noé que abriera, cuando dice la Biblia que el que cerró el arca fue Dios. Dios le está enseñando a todos nosotros que cuando Él cierra el tiempo de gracia, el hombre no puede hacer nada. Puede ser muy inteligente, puede tener mucha fuerza, mucho dinero, pero dice la Biblia que eso no le sirve de nada porque la gracia es un don gratuito que Dios ha dado y ellos lo despreciaron. Así que cuando la Biblia dice que hay dos grupos, que uno será tomado y el otro será dejado, tenemos que ver el contexto de lo que Mateo habla. Después vamos a Noé, dice, así como en los días de Noé, los perdidos no se dieron cuenta que la puerta a la gracia se había cerrado para ellos hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del hombre. Así que vamos a ir concluyendo que ser dejado en pecado, tomó la decisión de no servirle a Cristo y termina todo. Vamos con la siguiente. En los días de Lot también se cerró la puerta de gracia cuando los ángeles despidieron a Lot. Lot fue tomado. Dice la Biblia que fue tomado por los ángeles y sus hijas y fue llevado. Así que fue tomado para salvación. Y después dice, no cayó fuego del cielo inmediatamente, igual que sucedió en los tiempos de Noé. Tampoco cayó inmediatamente. Pasaron 7 días y aquí pasó un día nomás. Y dice la Biblia, al salir el sol, Lot fue sacado de la ciudad y empezó a caer fuego del cielo y todos sus habitantes murieron. No hubo una segunda oportunidad. Se requiere una consagración diaria, una preparación constante para enfrentar el juicio y el veredicto final. Al morir, nosotros no cambiamos nada, ni tampoco tenemos la oportunidad de que alguien ore y nos saque de un lugar que dice que es el lugar de los muertos, donde nadie puede escuchar, oír, hablar, o que alguien rece para que usted pueda salir de ese lugar si usted murió con un carácter pecaminoso. Su vida no fue la mejor. Al morir no cambia nada. Solo estamos en descanso para escuchar el llamado vida eterna o condenación. Usted va a ser tomado o va a ser dejado. Así que usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras que el rapto no existe. Ha sido una de las teorías más fantasiosas, o podemos decir las filosofías que dice la Biblia, que los hombres han tenido durante muchos años, que la Biblia no respalda. ¿Por qué este tipo de enfrentamiento que tenemos? Porque la gente no lee. Y no es un enfrentamiento verbal, sino es teológico. Así que yo le invito a la persona que quiere ser un estudiante de la Biblia, busque las herramientas, buenos diccionarios,
Pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría para entender el tema y usted va a encontrar que la palabra dejado y tomado no tienen el contexto de un rapto secreto y que tampoco se va a hacer en el futuro, porque dice que los 1000 años vamos a estar en el cielo con Jesús, vamos a leer los libros y después cuando terminen los 1000 años, Satanás va a ser suelto de la prisión que dice la Biblia y Jesús va a resucitar a los muertos, pecadores, y les va a dar su castigo. No van a tener segunda oportunidad. Así que, apreciados amigos, apreciada teleaudiencia que nos ven aquí en Costa Rica y en varios lugares del mundo, queremos enfatizar que cuando Cristo vuelva, si usted no ha sido consagrado a Él, si no ha dicho que Él es su Señor y Salvador y ya tiene una vida diferente, realmente no heredará el reino de los cielos. No permita que las malas influencias y las malas compañías y aquellos criterios que no están conforme a lo que dice un escrito está, hagan que su vida sea tan diferente. Voy a terminar con una oración y quiero darle gracias a Dios por cada oportunidad que me da. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad en este lugar. Te ruego por cada oyente, cada espectador en cualquier lugar del mundo. Bendice a sus familias, sus trabajos, sus vidas. Que el estudio de Cristo sea nuestra mayor importancia. Quiero rogarte por aquellos enemigos que se han presentado, aquellos hermanos que buscan nuestro mal, aquellas personas que se complacen en la maldad, Señor. Te ruego que les bendigas, les guardes, prosperes sus familias, sus hogares, que la gracia de Cristo los alcance y el poder del Espíritu Santo los sane, Señor. Queremos agradecerte el don de la vida y el cuidado que tienes diariamente con nosotros, por suplir de manera maravillosa cada una de nuestras necesidades, tanto físicas, materiales y espirituales. Señor, como la gloria es tuya, te la damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó, preciosa
Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, en todo mi redor. Las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré.